¿Es Sí, tu hijo? es mi nieto, padre. Ah, Viene a aprender el chico. Es mi nieto, es hijo de mi hijo el mayor. mira nada más. Tu hijo, al igual que tú, lo tuvo a los 5 años también. Sí, por ahí, más o menos, padre. No, Bueno, el hijo a 1 año. bueno, el hijo, ay, Mari, está viendo a Mari, ¿verdad, padre? Mi hijo lo tuvo al año, ¿cómo ve? Ay, no, no. Le pasó Cuando lo que tenía 1 año de edad, sí, me imagino, porque tú también estás bien jovencita para ser abuela. le digo, le pasó lo que a Pancho López, ¿verdad? Algo así. Sí, ¿cómo está, padre? Buenas tardes, ya estamos aquí en vivo. ¿Sí? Sí, 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 presentándonos a tu nieto y demás y todo, y yo sin saber. padre, está bien, tenemos que ser transparentes y sencillos, así. La familia que A está. ver, llámale a tu nieto para presumirlo, hombre. A ver, nieto, ven para acá. Julia, no habla español, padre, y al cabo que yo sé que usted habla inglés. Hola, Julián, ¿cómo estás? What's happening? Muy bien, contento de estar aquí. Are you happy? Bueno, cuando menos está muy brincolín. Sí, sí, sí. Más o Mire, y menos. luego puro chocolate estoy comiendo. No es cierto, es una galleta. Muy bien, gusto saludarte. Igualmente, padre. Buenas Fíjate tardes. que, bueno, antes que nada, saludos a todo nuestro gentil auditorio en este día, miércoles santo. Pero fíjate que hay un punto muy importante, no perder nuestras raíces. Si eres japonés, aprende a hablar japonés. Sí. Si eres de origen italiano, aprende a hablar italiano. En sí es muy importante el conservar no solamente el idioma, sino también la cultura y las tradiciones. Aquí, cuando recién llegué a Mammoth Lakes, el catecismo se daba en inglés a todos los niños que hablan español. Entonces viene un rompimiento con la familia porque los niños ya no quieren ir a misa en español y los papás que no hablan bien el inglés prefieren ir en español y deciden por no ir. Entonces, gané ese pleito con la hermana Gloria, que en paz descanse, que decía es que el catecismo no es una clase de idiomas, es una clase de evangelio, de evangelización, para poder como familia conocer a Cristo. Entonces, se dan las clases en español a quienes hablan español y cuando hay alguien que no habla nada de español, entonces se les dan las clases en inglés. Aquí en el pueblo, la mayoría de los angloparlantes no son católicos y los pocos católicos que hay se han ido muriendo, se han ido cambiando del pueblo, y los hijos de aquellos que fundaron esta comunidad se han ido a otras ciudades, y así que no hay niños de habla inglesa aquí más que uno que otro. A ellos les damos clases en inglés. Pero es muy importante, conservemos el español. Ojalá que seamos perfectamente bilingües, es decir, estamos en este país donde es un país cosmopolita, es decir, tenemos gente de diferentes orígenes porque es un país de inmigrantes. Entonces el idioma común para comunicarnos es el inglés, pero en casa conservemos nuestro idioma. Y sobre todo enseñen a los niños a que hablamos bien el inglés, pero en casa se habla nuestro idioma. Es muy importante eso, porque de alguna manera se pierden esas raíces o se desprecia esa tradición, ¿ok? Nuestros orígenes. Es muy importante eso, así que dale un jalón de orejas a tu hijo para que Sí. le enseñe a tu nieto a hablar bien el español. Sí, mi hijo sí le habla español, padre, en la casa, pues ahorita lo estamos cuidando. La mamá es la que no, pues no habla mucho español, pero nosotros le estamos enseñando español. Sí. Qué bueno. Sí. Fíjate, tengo un amigo, John Michael Bishop, con el que hago el cine. Él nació en Guatemala. Su papá es suizo, su mamá es de Oklahoma. Su papá les hablaba en español y su mamá en inglés. Y esa misma tradición ha hecho John Michael con su hijita, que es preciosa. Su mamá le habla en español y John Michael le habla en inglés. Entonces es perfectamente bilingüe y todos los hermanos de John Michael son perfectamente bilingües. Es muy curioso porque John Michael nació en Guatemala, tiene ciudadanía estadounidense y tiene ciudadanía mexicana porque actualmente vive en Guadalajara, Jalisco,
y tiene una empresa muy próspera que es Minelasa, que es melaza para ganado, y ahora ya está internacionalizando aquí también en Texas, y es un amigazo, así que saludos a mi querido amigo John Michael Bishop. Bueno, estamos entrando en la Semana Santa y fíjense que hay muchos detalles que nos confunden en la lectura de la Pasión y de la Última Cena. En primer lugar, hubo una parte de la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Hubo detallitos que me gustaron. No me gustó su crueldad, su exageración, su morbosidad de crueldad, porque habla más de Mel Gibson que de Cristo. Pero hay unos detalles. Jesucristo está trabajando como carpintero, hace una mesa romana, y María Santísima dice, ¿qué es esto? Pues es una mesa. ¿Pero por qué tan alta? Dice, es que los romanos se sientan a la mesa, contrariamente a la costumbre de los judíos, como es en las comidas orientales. Cuando fuimos a Marruecos, entramos a un restaurante marroquí y se pone una mesa en el suelo, propiamente una mesa chaparrita, y la gente se reclina sobre cojines. Entonces es la costumbre, como es la costumbre en Israel, de recostarse en cojines, y todo el mundo comparte de esa mesa donde se pone un plato común y de ahí todo el mundo toma la comida. Entonces es como cuando vamos a las fiestas hoy en día y se pone un platito con zanahorias, brócoli, apio, y se pone en el centro una salsita cremosa, puede ser ranch, y todo el mundo está picando de ahí, comiendo todo el mundo del mismo plato. Y también se ponen las papitas fritas, los doritos y demás, y se pone un dip o una salsita, y todo el mundo está metiendo sus papitas o doritos ahí en la salsita. Entonces, cuando la cena de Jesús era en la misma forma, estaban reclinados en la mesa y comiendo del mismo plato. Cuando Jesús anuncia que uno de ellos le ha de traicionar, le preguntan, ¿quién va a ser? ¿Acaso seré yo? No, uno que come del mismo plato que yo. Pues ¿quién? Todos estamos comiendo del mismo plato. En otra versión, la de Juan, dice que tomó una pieza de pan, la mojó en la salsa y se la dio a Judas. Es un signo de cariño, es decir, como cuando estás en la comida y le preparas una botanita a alguien y se la pasas, dice, toma, prueba esto. Es un signo de cariño. Entonces Jesús tenía mucho cariño por Judas y tiene cariño por mí, aunque soy un pecador. Entonces ese signo precisamente de pasarle el bocado de pan a Judas es un signo de cariño. De hecho, le tiene mucho cariño. Cuando Judas lo traiciona, le da un beso y le dice, con un beso, amigo, le llama amigo, con un beso traicionas a tu maestro. Él sabía muy bien que lo había traicionado. Otro detalle, por ejemplo, cuando la crucifixión, cuando el juicio, se invoca a Jesús, el sumo sacerdote, que diga si es el Mesías, el Hijo de Dios, y entonces porque respeta la autoridad del sumo sacerdote y porque lo invoca en nombre de Dios vivo, lo invoca que conteste si es el Mesías, el Cristo, y él dice, tú lo has dicho y verás al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo sentado a la derecha del Padre. ¿Okay? Entonces, le pregunta y le invoca en nombre de Dios vivo y por eso contesta. De otra manera, guarda silencio. Pero él reconoce y respeta la autoridad sacerdotal del sumo pontífice judío. Otro detalle, por ejemplo, es Simón Pedro. Tiene toda la valentía, toda la espontaneidad. Él habla de corazón y dice, yo no te voy a abandonar. Tú sabes que estoy dispuesto a morir por ti. Y lo está diciendo en serio. Y Jesús le dice, ay, Pedro, así que estás dispuesto a morir por mí, yo te aseguro que hoy, antes de que el gallo cante,
ya me habrás negado 3 veces. No, me cae que no. Y lo está diciendo en serio. A la hora del que vienen por él a arrestarlo, saca una espada y dice, órale, todos juntos o de uno por uno. Yo puedo con todos. Está dispuesto a defender a Jesús y de hecho se convierte en el santo patrono de los toreros porque cortó oreja. Le cortó la oreja a Malco, que era el sirviente del sumo pontífice. Y Jesús le recrimina, lo detiene, si no Pedro se hubiera lanzado contra todo el pelotón que venían a arrestarlo. Otro detalle es de que la cena, donde tuvo lugar la última cena, fue en el cenáculo que era propiedad del papá de Marcos. Marcos el evangelista no era apóstol de Jesús, era discípulo de Jesús y él estaba muy al pendiente. Entonces, al terminar la cena, al recoger todo, seguramente él recogió el vaso de alabastro en el que Jesús bebió y después se lo entregaría a Pedro. Pedro se lo confió a su hija Petronila y Petronila se lo dio al sucesor de Pedro, que fue Lino. Lino se lo pasó a Clemente, luego a Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan, Pablo, Cosme, Damián. Lo estuvieron conservando esos papas y posteriormente pasó en custodia a una comunidad de monjes en España. Actualmente, contrariamente a lo que dice Indiana Jones, que estaba en Petra el cáliz sagrado, se encuentra en la Catedral de Valencia. Cuando el Papa Benedicto XVI fue a Valencia, celebró en el Santo Grial, en la copa que Jesús bebió en la última cena. Y no crean que es una copa fabulosa, es una copa, es un vaso de alabastro, probablemente traído de Egipto, y actualmente pues está colocado sobre una base de metal de plata, con unas orejeras de plata, para conservar el cáliz de alabastro. Está en Valencia, España. Bueno, Marcos, siendo hijo del dueño, yo creo que ya después de que recogieron ahí en el cenáculo, ya se iba a dormir. Acuérdense que Jesús había ido al Monte de los Olivos, y cuando oyó todo el escándalo, Marcos se envolvió en una sábana, estaba desnudo para dormir, se envolvió en una sábana y fue a ver. Quisieron agarrarlo y le soltó la sábana y se fue encuerado corriendo. Eso lo narra Marcos precisamente. Otro detalle también muy curioso es de que en el juicio ante Poncio Pilatos, en la costumbre de soltar a un malhechor, a algún preso, y se da votación a la gente. Y Pilatos, teniendo la esperanza de que iban a soltar a Jesús en lugar de el criminal, el asesino que se llamaba coincidentemente como Jesús. El nombre de Jesús es muy común. Joshua Bar Joseph es el nombre de Jesús, o Joshua Bar David. Es Jesús, hijo de José, o Jesús, hijo de David, por ser descendiente José del rey David. En cambio, el criminal que soltaban se llamaba Jesús, el hijo del Padre, Joshua Bar Abbas, Jesús, el hijo del Padre. Recuerden que Jesucristo se hace llamar el Hijo del Hombre, el Hijo del Padre, y esto aprovechan maliciosamente los escribas, los fariseos que estaban ahí para asusar al pueblo, de decir que suelten al Hijo del Padre. Sí, suelten al Hijo del Padre. Y esto confunde a la muchedumbre, porque estaban pensando que era Jesús, el Hijo del Padre, Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret, al que iban a soltar. Entonces soltaron a Jesús, el Hijo del Padre, que es Joshua Barrabás. Entonces son detalles, por ejemplo, ante esto. Por otra parte, cuando Cristo está crucificado, la crucifixión es una tortura horripilante, porque en primer lugar no es solamente los clavos, sino el adormecimiento de los brazos, el adormecimiento
el acalambramiento también de las piernas y de los brazos. Por otra parte, el sol quemando el cuerpo desnudo y el sudor frío también, y las heridas, las moscas que se paran ahí en las heridas, el tener que pararse sobre sus pies para poder tomar aire y el soltarse para poder exhalar es un ejercicio muy cansado, por lo cual duraban tiempo de agonía y de mucho dolor hasta que ya no tenían fuerzas para tomar aire y finalmente morían asfixiados. El hecho es de que Cristo había perdido mucha sangre, el flagelo, que era un castigo que se daba para conmover a la gente y para aleccionar al castigado, era 7 cadenitas de, con un balín, con púas al final, eran 7. Entonces, la cadena, al golpear, se pegan los eslabones en la piel y al jalarle, arrancan la piel. Y por otra parte, las púas, los balines con púas, pues hacen su destrozo también. No eran navajas, sino púas. Son 7. No se da el número de 40 porque es una forma de burla de parte de los romanos, que el 40 para los judíos es plenitud. Entonces les daban 40 menos 1 para decir, mira, me compadecí de ti y no te di toda la plenitud de los golpes. Entonces eso ya en sí debilita. Probablemente la cruz de Cristo normalmente se les cargaba con un madero sobre los hombros y se les llevaba así, porque al llegar al lugar del patíbulo había ya un palo enterrado ahí para subir el brazo, el saliente de la cruz. Esa es una de las costumbres que se llevaba. En la película de Mel Gibson hay algo muy interesante cuando Simón de Cirene es llamado, es el padre de Alejandro y Rufo, Rufo, que fueron sacerdotes cristianos. Es llamado para ayudarle a Jesús. Él venía de trabajar y quizá pero lo vieron fuerte y le dijeron, órale, ayúdalo. En la película de Mel Gibson es una de las escenas que me gustó. Simón de Cirene no solamente carga con la cruz, sino que carga con Cristo. Entonces es algo muy interesante. Llevar la cruz sin Cristo, llevar a Cristo con la cruz es muy pesado, pero llevar a Cristo sin la cruz es más difícil. Con Cristo es más esperanzador. Cuando está en la cruz se le da a beber hiel y vinagre, que viene a ser una forma no cruel, sino más bien que viene a ser un anestésico que se le ofrece a Jesús. Y sin embargo Jesús quiere estar consciente, no quiere, rechaza esto porque está consciente hasta el último momento. Aún en la cruz, con las manos clavadas en la cruz, impedido para caminar y hacer el bien, impedido para acariciar o para curar, aún ahí hace muchos milagros. Uno, pide a Dios que perdone a aquellos que le están crucificando, que le están haciendo mal. Una lección muy importante. Nos regala a María como Madre Nuestra. María es confiada a Juan. Jesús se preocupa por su mamá, porque siendo viuda y ya sin el hijo que la mantenía, no quería que la mamá, María, estuviera a la merced de tener que pedir limosna, sino que se la confía a Juan. Y María se va a vivir con Juan, y la toma como su propia madre, pero también nos la regala como Madre Nuestra. Jesús en la cruz le canoniza al primer santo, a San Dimas, el buen ladrón, porque en el último momento supo robarse el cielo. Y Jesús en la cruz finalmente nos redime a todos. Así que vivir esta Semana Santa es algo bastante intenso, muy importante,
vamos a vivirla no recordando y llorando por lo que Cristo hizo por nosotros, sino reconociendo a Cristo que sigue hoy siendo juzgado, siendo condenado, pero que Cristo se entrega para nuestra salvación y que nos invita a todos a morir con Él al pecado para resucitar con Él. No se trata de morir por Cristo, se trata de vivir para Cristo, que es algo muy importante. Ojalá que vivamos intensamente esta Semana Santa. Ok, mi querida Margarita, ya acaparé toda la atención. Ahora, cuéntanos cómo te ha ido, si has conocido la felicidad, pero cuéntanos. Sí, sí he conocido la felicidad. Bueno, vamos a los saludos, padre. Le voy a dar los saludos primero. Tiene muchos saludos del pueblo. Primeramente, la señora Isaura Ambriz de la ciudad de Aguare le manda saludos y también le pide oración por ella. Claro que sí, Isaura. Sí, también la señora Mari Martínez Reséndiz le manda saludos. También la señora Lupita Magaña dice, buenas tardes para todos y en especial para el padre Jorge Romano. Gracias, Lupita. Sí, y también Maricel Díaz Ibarra también le manda saludos. Gracias. Sí, y pues la primera pregunta del día de hoy, padre, dice así. Dice, una persona pregunta, ¿qué es más importante, la Navidad o la Semana Santa? ¿Tú qué crees, Margarita? Pues yo pienso, yo que creo, ¿verdad? Sí, muy buena pregunta. Yo pienso que la Semana Santa. ¿Por qué? Bueno, porque, bueno, ese es mi pensar, ¿verdad? Bueno, las dos, bueno, ya me puso en una, bueno, las dos, pero yo pienso que la Semana Santa porque el Señor Jesucristo pues dio su vida por nosotros y pues también la Navidad pues porque es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que para mí... ¿Qué es más importante, el nacimiento o la redención? Pues yo pienso que la redención. Bueno, mira, ¿Sí? ¿O no? la Navidad se ha popularizado y se ha comercializado. Sí. Y es algo muy bonito el hecho de que Dios hecho hombre nace como pobre para salvar a todos. Sí. Y Cristo, digo, es muy bonito de la forma como se le ha adornado con las comidas, las posadas, las fiestas, los santos reyes, y ahora que se ha querido quitar la atención de ese nacimiento de Jesús y se le ha considerado que el espíritu de la Navidad es Santa Claus y que si Santa Claus lo secuestran o el Grinch se roba la Navidad, entonces ya no hay sentido de la Navidad. Pero hay que mantener ese espíritu de que Cristo es la verdadera razón de nuestra alegría. Es muy tierno un niño que nace, pero es mucho más importante que ese niño se hizo hombre, creció y nos enseña un camino para ser felices, no una vez al año, sino para vivir para Él y para ganar nuestra felicidad eterna. Entonces es mucho más importante el hecho de que Jesús padece lo que muchos padecen. Fíjense, por ejemplo, hoy estamos celebrando a San Benjamín de Persia. San Benjamín, que nació más o menos y que vivió del 390 al 400 y tantos, y que fue diácono. Y había dos reyes, uno es el padre, que persiguió a los cristianos, pero su hijo, que fue rey, fue todavía mucho más cruel. Entonces mandó a arrestar a Benjamín por predicar a Cristo y estuvo un año en la cárcel hasta que el mismo emperador de Roma abogó para que lo indultaran. Y lo indultaron. Pero apenas salió y siguió predicando a Cristo. Pues lo volvieron a arrestar y lo torturaron quitándole las uñas de los pies y de las manos y finalmente murió decapitado. Pero ese sufrimiento y ese morir, yo creo que lo vemos cruelmente que sigue sucediendo hoy en día. A mí me impresionó mucho estas imágenes que pasaron en las noticias de ese chamaquito de 12 años que un tipo lo secuestró, lo violó, lo golpeó y finalmente le dio un disparo ahí en una gasolinera. Lo vimos
en las noticias. Realmente todo ese tormento que padeció ese muchachito, estamos viendo cómo siguen hoy torturando, cómo siguen matando, cómo siguen violando, y es horrible ese sufrimiento. También Cristo lo padeció y lo sufrió. Todas esas humillaciones, la vergüenza, la desnudez, la burla, todo eso que sufrimos nosotros, Jesús también lo padeció, y lo padeció por amor a nosotros, porque ese pago que nosotros tenemos por nuestras culpas, Él pagó por nosotros. Él dijo, la cuenta está saldada. Yo muero en lugar de que tú pases por esto. Y Cristo en la cruz me conmueve, pero no me sirve de nada un Cristo muerto y derrotado. No tendría razón de ser, podría haber sido el gran héroe, pero el gran tonto, porque no sirvió para nada su muerte. Pero porque Cristo venció la muerte y porque resucitó, eso es el motivo de por qué estoy aquí en este programa de Facebook y de radio, platicando con ustedes, porque si no, no tendría ninguna razón, seríamos los más tontos de todos, y entonces sí, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero porque Cristo resucitó, tenemos la esperanza de que todo tiene remedio. En México decimos, todo tiene remedio menos la muerte. Pues ahora con Cristo hasta la muerte tiene remedio, porque no existe sino para la vida. Por lo tanto, la fiesta más importante de todo el año para nosotros es la Pascua de Resurrección. Y por favor, así como se han robado la Navidad, no dejemos que nos roben el sentido de la Pascua. No le llamen el Día de la Coneja. No, eso es una fiesta pagana, originaria precisamente dedicada a la diosa de abril, a la diosa Estré, que suena como Easter, y que la fertilidad se manifiesta en los conejos por ser fértiles y los huevos que representa una nueva vida, fertilidad también. Entonces, sí, diviértanse buscando huevos escondidos y todo lo que quieran, pero no quiten la atención de este Cristo vencedor, que nos muestra que si Cristo venció a la muerte, con Él podemos vencer en todo. ¿Ok? Ok, padre. Le mandan saludos a también la señora Celina Alvarado, y también le saluda y le pide oración por la salud de una pequeñita que se llama Saya Cepeda, el señor Jack Yasco. Le pide oración por Saya Cepeda. Saya Cepeda. ¿Qué tiene Saya? No dice padre, nomás dice que le saluda cordialmente y le pide oración por la salud de la pequeñita Saya. Ajá, el señor se llama Jack. Oigan, pero también, yo oro por ustedes, pero pido por favor que también me den los resultados, que me digan cómo van, por ejemplo, yo tengo pendiente por ese muchacho que está a punto de ordenarse y que tuvo una operación muy peligrosa, que se llama Antonio, y no me han contestado cómo le fue en esa operación. Eso pasó hace ya tiempo también. Sigue mis oraciones el niño Tadeo, pedían por él, y ahora va a estar Sanja también, pero ténganme al tanto cómo van, ¿ok? Ok, padre. Bueno, la siguiente, vamos, saludos desde Manteca, y dice que algún consejo de cómo vivir estos días santos por la pandemia. No todo el mundo puede asistir a la iglesia, pregunta la señora Brenda Virgen de Reyes, que cómo puede vivir ella estos días santos si debido a la pandemia, pues no todo el mundo está asistiendo a la iglesia ahorita. El año pasado, de hecho, fue una experiencia, tuvimos que celebrar toda la Semana Santa sin gente. A mí me impresionaron mucho las tomas del Papa Francisco ante esa plaza, ante el Vaticano vacío, y ante la Basílica de San Pedro, y ante la plaza del Vaticano completamente vacía. Así nos tocó a nosotros también. El Domingo de Ramos, mientras estaba nevando, hice la celebración y todo el Via Crucis sin gente, y la procesión de silencio, caminando ahí con la cruz por las calles del pueblo y demás.
Sin embargo, tuvimos que reinventarnos y gracias a Dios que hoy en día tenemos estos medios masivos de comunicación que podemos comunicarnos a través de YouTube, de Facebook, y creo que este es un gran recurso. Yo voy a seguir transmitiendo a través de Facebook y YouTube. Pueden accesarlo en la misma dirección para ambos medios, Facebook y YouTube. Está simultáneamente, no como María Portillo que sube los videos ya cuando le da la regalada gana hasta el día siguiente o en la noche. No, aquí es simultánea la transmisión Facebook o YouTube en la dirección de Mammoth, que es Mammoth con TH, Mammoth Catholic Church. Mammoth Catholic Church, es la dirección. Y ahí el Jueves Santo va a ser la transmisión a las 6 de la tarde. El viernes empezamos a la 1 de la tarde con el Via Crucis, a las 2 de la tarde con las 7 palabras y a las 3 de la tarde la transmisión de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente vamos a tener el sábado santo por la noche a las 8 de la noche la transmisión de la vigilia pascual y el domingo de Pascua a las 9 de la mañana en inglés, a las 6 de la tarde en español. ¿Ok? Así que es un recurso muy bueno. De hecho, la iglesia la tenemos abierta al 25% de capacidad. Quienes asisten a la iglesia deben de llevar su tapabocas, mantener la distancia prudente, sentarse en los lugares asignados y les pedimos que si la iglesia ya está ocupada en los lugares propios, se regresen a casa y lo vean a través de estos medios. Entonces, investiguen su parroquia local, cómo va a ser la celebración y si pueden, pues vayan, ¿ok? O sea, el mejor antídoto contra el virus es la precaución, la mascarilla y la distancia, ¿ok? Ok, padre. Una señora pregunta, dice que, ¿qué es la vigilia pascual? Vigilia significa vigía, estar despierto, estar vigilante, estar atento. Esta es la fiesta más importante de todo el año, porque normalmente dura en tiempo normal y cuando hay una solemnidad como debe de ser, llega a durar un promedio de 4 horas. El Papa Francisco nos ha recomendado que seamos más breves y que seamos más concretos. La vigilia pascual comienza con el templo a oscuras, normalmente cuando ya se ha puesto el sol, y la gente lleva velas en tiempo normal, no ahora. Ahora pueden llevar velas, pero no las van a prender, porque al apagarlas esparcen el virus. Entonces, en esta ocasión no se van a prender velas. Comienza con el altar vacío, el sagrario abierto y vacío, es decir, no está la presencia de Cristo en el sagrario. Afuera del templo se hace una fogata, yo pongo un brasero con leña para que haga el fuego. Se toma un cirio que se marca con la señal de la cruz, se colocan los 5 clavos en la cruz, se pone la fecha actual y ese cirio pasa a simbolizar, a representar a Cristo. No es Cristo, pero lo simboliza. En cambio, la Eucaristía no es un símbolo, es verdaderamente Cristo. Se enciende el cirio pascual con ese fuego nuevo y simboliza a Cristo que ha resucitado. Se entra a la iglesia en tinieblas, se presenta 3 veces en tiempo normal y se presenta como la luz de Cristo y todo el mundo proclama venid y adoremos y se prenden de ese cirio las velas y se comunican las velas a quienes están en tiempo normal, no ahora. Se hace 3 veces, una en la entrada, otra en el centro y otra al llegar al altar. Ahí se presenta el cirio, se coloca en su candelabro, se inciensa y empieza el pregón pascual. El pregón pascual que pregona la gran noticia, normalmente cantado, es muy bonito,
pero yo no sé cantar, el gregoriano se me va y demás, entonces lo proclamo en plena voz. Cuando hay la oportunidad de tener a alguien que cante, tomo ventaja de eso, es la proclamación de esta noche tan especial en la cual la luz ha vencido a las tinieblas y viene a reinar. Posteriormente se hacen 7 lecturas del Antiguo Testamento, comenzando por el Génesis, que habla de la caída, la creación y la caída del hombre por el pecado. Luego viene el Éxodo, que es la promesa a Abraham. Posteriormente la salida de Egipto. Posteriormente el paso precisamente de las aguas del Mar Rojo. Posteriormente Isaías, Zacarías, se viene a hablar acerca de esa promesa del Mesías. Y finalmente, al término de la 7ª lectura, cada lectura tiene su salmo también cantado. Se puede reducir a 3 lecturas, que es lo que vamos a hacer en esta ocasión. En mi parroquia, no sé, en otras parroquias podrán hacerlo más solemnemente. Al terminar la 7ª lectura, se proclama el Gloria. Y entonces yo acostumbro levantar el cirio y decir Gloria in excelsis Deo, y la gente aplaude, chifla, pellizca a los niños para que chillen fuerte, todo el ruido, y se prenden todas las luces, y se hace con gran alegría de que Cristo ha resucitado, y se canta el Gloria de una forma solemne. Posteriormente de eso viene la lectura de la epístola, que es una lectura de un apóstol, normalmente es Pablo, el que proclama la gran alegría de que Cristo ha resucitado. Y después del aleluya que no habíamos cantado en la Cuaresma, se proclama el Evangelio, en la cual es la gran noticia de la tumba vacía porque Cristo ha resucitado. Y normalmente, después de esa lectura, después de la homilía, se hace la liturgia bautismal. Cuando hay adultos que se han estado preparando, se les bautiza, se les confirma, se les da la Eucaristía y se bendice el agua lustral. Y entonces, renovando nuestras promesas bautismales, esto me doy vuelo porque llevo una cubeta con una esponja para que cargue más agua y me gusta empapar a toda la gente. Hay quienes dicen, ay, no, a mí no, pues entonces, ¿para qué anda viniendo? Aguántese, órale, les echo más agua. No, o sea, es el renovar la alegría del bautismo. Con el bautismo estamos llamados a vivir eternamente. Ya posteriormente seguir la liturgia normal, con la Santa Misa, y es la alegría. Cristo ha resucitado. Es por eso que la misa más solemne se llama la madre de todas las vigilias, porque normalmente empezaba a la medianoche y continuaba hasta el amanecer. Entonces hoy se recomienda que sea no antes de que ha caído el sol. Sin embargo, ahora por las circunstancias de la pandemia, en algunas parroquias se va a hacer a las 5 de la tarde, para que se haga en el estacionamiento, en el patio o en el atrio. ¿Ok? Ok, Muy padre. bien. La pregunta que hizo ahorita, el comentario del niño Tadeo, está la señora Juanita Martínez, dice que gracias por tenerlos en sus oraciones y que el niño Tadeo le dan todavía sus epilepsias, pero dice que gracias a Dios está en tratamiento y que ya está bien, dice. Bendito sea Dios, qué bueno. La Y epilepsia sí. es algo que es tratable. Uh-huh. Tengo una muy querida amiga mía que ya es abuela, no, todavía no es abuela, es mamá, pero ha tenido epilepsia, pero ha sido tratada y realmente no le ha afectado. Entonces, hay tratamiento para la epilepsia y ojalá y que Tadeo salga muy bien de esto y que ojalá que lleve una vida santa y ojalá y que infundan en él su sacerdocio. Ojalá que llegue a ser un buen sacerdote o una persona de bien. ¿Ok? Ok, padre. También la señora Lupita Azul Ramos de Martínez dice que le manda muchos saludos y Gracias, Lupita. que se cayó y que si por favor puede orar por ella y que gracias por su inteligencia, gracias por todo lo que hace por nosotros y que Dios bendiga a toda su familia. Muchísimas gracias, Lupita. Y acuérdate que hay una vacuna hecha a base de células de rana y es sana, sana colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Mañana. ¿Ok?
Bueno, Ok, padre, pues son todas las preguntas del día de hoy. Sí, pues si algo usted más quiere agregar para bueno, nosotros. mañana empezamos la solemnidad del Triduo Santo, que es, empezamos con la solemnidad de la Cena del Señor, la institución de la caridad, la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. Así que mañana es el día de los sacerdotes. No los apapachen ni les sean los cachetes para decirle quién lo queye, pero sí salúdenlos y pidan a Dios por sus sacerdotes. Pidan a Dios por este indigno servidor también. ¿Ok? Así que muchas felicidades. Dios mediante. Mañana estaremos con ustedes. El viernes ya no, porque es un día muy pesado y voy a tener que preparar muchas cosas, pero Dios mediante mañana estaré con ustedes. Muchas gracias, Margarita. Gracias a Julián también, que hizo su presencia y su aparición aquí. Y dile que hable español, ¿ok? Que aprenda el español. Claro que sí, padre. Y en la escuela donde él va ahorita están enseñándole ya un poquito más español. Ah, qué bueno. Bueno, Muchas gracias. pues, queridos amigos, que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Margarita. Gracias, padre. Dios le bendiga.